mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Presidenta, buenos días, gracias por darnos este espacio. Faltan pocas horas ya para que usted entregue la banda presidencial. ¿Qué le pasa por la cabeza en este momento, doña Laura? Faltan 3 días escasos. Muchas cosas. Es una mezcla de muchos sentimientos. El más importante de él es sí un agradecimiento a un pueblo tan generoso que me dio la oportunidad y que a pesar de algunos de los errores que cometimos, ha ido comprendiendo algunas de las circunstancias. Nos tocó gobernar en tiempos difíciles y creo que así lo han visto los costarricenses, y se empieza a ver también un mayor reconocimiento en el cumplimiento de muchas de nuestras promesas, pero también nos alcanzan sentimientos de un poco de nostalgia por algo que queda atrás y que queda para siempre. A lo que se le quiso mucho y a lo que se le puso muchísimo empeño. Y finalmente, pues algo también, no puedo esconderlo, de desahogo, de tranquilidad, de saber que ya vamos a poder tener otra vez la oportunidad de estar más tranquilos, compartiendo espacios privados con nuestra familia. Presidenta, en estos 4 años en que le han tocado coyunturas muy interesantes y particulares, ¿cuál es el momento que recuerda con mayor cariño? Con mayor cariño son muchos momentos, porque, como siempre lo he dicho, a veces la gente que quiere enterarse qué pasó con el gobierno, pues lo que tiende a hacer es obviamente escuchar las noticias. Y las noticias generalmente ponen de relieve lo complejo, lo conflictivo, lo controversial. Pero por esas cosas complicadas que tuvimos, mi agenda estaba llena de muchos lindos momentos de trabajo con la gente en las comunidades del país, pero muy particularmente con los niños de Costa Rica, porque tuvimos que impulsar, porque así lo quisimos, el programa de la Red Nacional de Cuido. Y yo diría que los momentos más lindos que me llevo en mi memoria, en mi corazón, fueron todos esos momentos en donde compartimos con tantos niños y tantas niñas de Costa Rica. Presidenta, y haciendo balance, la mayor frustración en 4 años. Vamos a ver, en términos de momentos complejos, hubo momentos de profunda frustración porque sentíamos que ya eso nos rebasaba, que fueron los desastres naturales que tuvimos, especialmente la tormenta Tomás, cuando se perdieron 24 vidas humanas. Ayer estuve precisamente con las familias de esa catástrofe, cumpliéndole la promesa de la entrega de las viviendas. Fue un momento muy duro en donde sentíamos profundas limitaciones de no poder hacer nada más que lo que estábamos haciendo en ese momento. Y luego sí me llevo, lo confieso y lo he dicho, la frustración de no haber podido dejar resuelto el tema fiscal a través de una reforma tributaria. No porque no hayamos dado la lucha, dejé mis mayores porcentajes de popularidad en esa lucha. Hubo mucha incomprensión, especialmente de algún medio de comunicación, y hubiera querido dejarle al futuro presidente ese tema resuelto. Quisimos hacerlo, no pudimos, no porque no quisiéramos, insisto, sino porque, bueno, se terminó estrellando contra la voluntad de la Sala Constitucional. Presidenta, ¿qué siente ahora que entrada la campaña política anterior hay un mayor consenso? Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que se necesita una reforma fiscal. El escenario ha variado considerablemente hace 2 años. Hace 2 años usted encontró un muro grande de opinión pública que tuvo un costo en su imagen. Ahora todo el mundo está en consenso de que se necesita un plan fiscal. ¿Qué siente cuando ve este cambio? No, yo no me creo eso. Creo que hay mucha hipocresía en algunos sectores, no digo en todos, pero en algunos sectores hay mucha hipocresía porque, miren, yo le ayudé al gobierno de don Abel a impulsar también la reforma fiscal. Y recuerdo también que en ese momento, cuando se arranca, todo el mundo dice, sí, qué tirada, hay que arreglar este tema. Igual nos sucedió a nosotros, al arranque sí, qué tirada, hay que solucionar ese tema. Igual lo están diciendo ahora. Pero cuando ya se llega el momento
de pedirle el sacrificio a cada uno de los sectores, cuando ya se llega a tocar el bolsillo y se le dice a ese empresario, usted va a tener que contribuir con tal porcentaje, o se le dice al sindicalista, usted va a tener que ceder tal privilegio, ahí es donde empiezan a boicotear una reforma tributaria. Por eso es que es cierto, ahora se dan cuenta que lo que nosotros veníamos diciendo iba a ser así, de que ese problema iba a ir creciendo a menos que aprobáramos un nuevo plan fiscal. Aprobamos otras leyes, pero no son suficientes. Y ahora se dan cuenta que es así, están preocupados. Sin embargo, en el momento en que el próximo gobierno venga a pedir sacrificios a unos y otros, yo me temo que van a encontrar las mismas resistencias que nosotros encontramos. Presidenta, en todo proceso humano hay aciertos y también hay errores. De su administración, viéndola en retrospectiva, ¿cuál siente usted que es su mayor acierto? Nosotros tratamos de hacer un trabajo entendiendo de que un país como Costa Rica ha alcanzado el éxito que ha alcanzado gracias a que ha podido desarrollarse de manera muy balanceada. Y esto lo digo porque nuestro estilo de gestión fue un estilo que procuró hacer igual, digamos, cantidad de esfuerzos para avanzar en la agenda económica, como también lo hicimos en lo social, en lo ambiental y en lo de seguridad. Pero sí tengo que recoger quizás dos temas en particular. Uno, que cumplimos por lo menos con la principal expectativa que tenía Costa Rica de nosotros hace 4 años, que era responderle en los temas de seguridad, hacer de Costa Rica un hogar más seguro que lo que era en ese momento. Y segundo, haber dejado los fundamentos de un programa que se convertirá en el tercer programa de acceso universal de nuestro país, que es el programa de la Red Nacional de Cuidado, especialmente en el caso de los niños más pequeñitos de nuestro país. Presidenta, ¿y el mayor error, el principal error? Yo lo he reconocido, que fue el descuido tan garrafal y tan inexcusable que se cometió de no haber preguntado quién utilizaba un avión que en su momento me prestaron. El hecho de usar aviones para algunos viajes oficiales había sido una norma en Costa Rica, más bien yo usé mucho menos que otros expresidentes, pero no cuidaron efectivamente el preguntarse quién más había utilizado ese avión, y ese fue un gran error que nos pasó una factura muy alta. Y que pues no nos hizo justicia frente a los temas de combate al crimen organizado, como lo hemos venido haciendo, y también a la forma tan quisquillosa en que yo siempre he tratado de comportarme en mi vida pública. Presidenta, pensando en ese caso en particular, ¿cómo maneja usted la situación? Porque el caso del avión ocurrió en un momento en que venía mejorando, ¿verdad? Los niveles de imagen, se vino al traste. ¿Cómo maneja no salirse de las casillas siendo presidenta de la República, tomando en consideración que es un momento de absoluta frustración donde está fuera de sus manos controlarlo, presidente? Es de los momentos más duros que he tenido porque, es más, yo te lo voy a decir así. Ese día, cuando a mí vienen y me dicen, presidenta, tal y como usted nos lo pidió, habíamos verificado la propiedad de ese vuelo y en ese sentido, de ese avión, en ese sentido no hay problemas. Pero fíjese que sí hay problemas, porque quien usaba ese avión, una persona, pues que tenía, digamos, un pasado controversial. Yo sentí que de verdad yo caía en un hoyo profundo y oscuro. Y esa noche que terminó muy tarde, más allá de la medianoche, yo me despedí de mis más cercanos colaboradores diciéndole, tenemos que hacer todo lo posible porque esto se esclarezca en todos sus extremos. Pero si esto no logra esclarecerse, como yo espero que así sea, y los escenarios se agravan, hay que prepararse hasta para una eventual renuncia de mi parte. Porque si hay algo que hasta ahora a mí no me ha alcanzado en toda mi vida pública, ha sido el que se dude de mi integridad
y muchísimo menos de mi compromiso frente al narcotráfico y el crimen organizado. Y si esto por alguna razón me llega a tocar, yo pierdo lo único que tengo ante Costa Rica, que es mi credibilidad. De manera que fue un día muy duro. Yo llamé a Alfio Piva para pedirle que estuviese muy atento y preparado por lo que fuera a pasar. Afortunadamente creo que tuvimos colaboración de autoridades del gobierno de Colombia, yo misma ya hice llamadas y logramos ir esclareciendo muchas de las situaciones, pero claro que bueno, hubo una afectación muy, muy grande en términos de opinión pública. Presidenta, voy a subrayar este punto porque es la primera vez que se lo escucho. Es decir, esa noche era tal el estrés y la frustración que a usted le pasó por la cabeza que si llegaba a hacerse más grande, si la llegaba a tocar en lo personal, en algún momento usted dejaría la presidencia de la República, presidente. Fue la única vez en que yo he sentido que algo como un escenario de esa naturaleza se podría considerar, porque un presidente puede cometer errores, un presidente puede generar controversia porque toma decisiones controversiales, como por ejemplo nosotros tomamos frente a muchos gremios, frente a muchos intereses del país, pero un presidente no puede permitir perder ya propiamente su credibilidad en lo que es esencial, que es su compromiso con la ética, con la honestidad. Puede tener funcionarios que le fallen y la gente está dispuesta a entenderlo, un ministro que no lo hizo bien, alguien que metió las manos donde no tenía que meterlas o que falló en fiscalizar los procesos. Pero un presidente no puede hacerlo. De manera que si eso hubiese llegado más allá, digamos, de lo que yo tenía en ese momento a mi haber, sí habría sido una situación que nos hubiera posiblemente obligado a dar ese paso del que yo les comentaba en esta ocasión. Presidenta, nadie duda que haya sido una presidencia muy difícil, la que le tocó a usted. ¿Sale con menos amigos con los que llegó a ser presidenta? Bueno, vamos a ver, uno no gobierna pensando en hacer amigos. Si así fuera, uno no podría tomar ninguna decisión, porque si hay algo que tiene la silla presidencial es que cada decisión, por más a veces ingenua que parezca, afecta algún interés puntual. Entonces sí, efectivamente, claro, hubo gente que no le gustó las decisiones que tomamos, porque quiero decirle una cosa, nosotros tomamos decisiones con absoluta independencia de criterio. No nos importó a quién afectaba, si era sector empresarial, si eran sectores sindicales, si eran amigos o no amigos. Simplemente tomamos las decisiones que había que tomar y sí, claro, hay gente, yo no sé si puedo llamarlos enemigos, pero sí hay gente pues que nunca comprendió el por qué tomamos algunas decisiones que simple y sencillamente las tomamos porque creíamos que era lo mejor para el país y afectamos algunos intereses que hoy posiblemente no lo reclaman. Eso significa que tiene más detractores también al salir, tal vez no enemigos, tal vez sea la mejor palabra, detractores. Detractores, gente que no comprendió la independencia de criterio con la que vinimos a gobernar. ¿Algún amigo suyo, me refiero a amigo antes de ser presidenta de la República, se alejó entonces por decisiones que usted tomó como presidenta? Es muy probable. No voy a preguntar quién. Es muy probable que sí, es muy probable que sí, es muy probable que sí. Presidenta, ¿cuál fue la persona que más le dolió que renunciara? Porque había en su círculo más cercano personas a las cuales usted le tenía gran aprecio. Sí, sí. Y otras que tenían gran aprecio nacional. Sí. José María Tijerino, sí, sí. Irene, que era su asistente. Sí, claro, claro. Francisco Chacón, por ejemplo. Mire, cada persona de la que uno ha tenido que prescindir, con toda franqueza, cada persona a la que uno ha tenido que prescindir, y esto me atrevo casi a asegurarlo, es una regla con cualquier presidente, le genera a uno un gran dolor y una gran sensación de pérdida. Porque uno es un ser humano, porque además en el trabajo en equipo se generan relaciones también personales y humanas, y no podemos pretender que los seres humanos son como mercancía que se desecha, ¿verdad? Con algunas de estas personas nos unían relaciones de mucho tiempo atrás, profesionales, de amistad. De manera que con todos y cada uno de ellos, claro que hubo un proceso de elaboración duro y complejo, pero también uno tiene
que entender que todas esas circunstancias hay que superarlas en aras de seguir para adelante y mirar para adelante. Presidenta, ¿ha tenido que pedirle perdón a alguien en su presidencia? No sé si por alguna, digamos, decisión expresa que uno haya tomado. Yo ahorita no recuerdo ninguna en particular, pero sí han habido situaciones en donde reconocemos que por errores de la administración, ha habido gente afectada y uno siente la obligación de pedir disculpas en nombre de la administración. Por ejemplo, estamos cerrando con una situación que yo jamás habría querido tener, pero que también sé que se está teniendo lugar porque las intenciones eran más bien las mejores, que era mejorar el sistema de pagos a los maestros del país, que siempre ha sido un desastre. Bueno, ahí resulta que el pasar la planilla de un sistema a otro, el que era un desastre, al que creemos que va a ser bueno, tiene lugar en este último mes. Se quedan maestros sin recibir salario. Me parece una verdadera barbaridad que alguien no reciba un salario, ¿verdad? Me siento en obligación de pedir disculpas en nombre de otros, porque no es una culpa mía, personalmente hablando. Pero bueno, así como esto, han habido quizás en algunos momentos en que sí, por culpa de la administración, hubo gente que padeció problemas y en nombre de esos sectores tuvimos que ir a pedir disculpas a algunas de las comunidades que visitamos o a alguna de la gente que se reunió con nosotros. Presidenta, después de los debates presidenciales de esta elección, reflexionaba yo que no entendía cómo alguien quería ser presidente, ¿verdad? Y todo el empeño que le ponen para llegar a ser presidentes. ¿Era la presidencia lo que usted pensaba cuando se le pasó la idea de ser presidente de la República? Ahora que va de salida, ¿era lo que pensaba? Sí, vamos a ver, yo tenía alguna trayectoria en la agenda pública, y la agenda pública, recordemos que la política, que es una de las más nobles de las áreas que existe en la política, no es más que un área que en principio debe tratar de ser lo más neutral posible para poder venir a ser los balances que una sociedad requiere, porque en ausencia de la política, simple y sencillamente usted lo que tendrían son los sectores cada uno jalando por su lado. Y entonces a la política siempre, obviamente, le caen todos los intereses para procurar detener el avance de decisiones o empujar el avance de decisiones, y entonces aquí uno lo que vive es una constante presión de intereses particulares y de intereses grupales. De manera que sí, uno sabe que esto es fuerte, que esto es duro, que aquí no se trata de jugar, que aquí se trata de tener carácter y decir si vamos por acá, vamos por acá. Lo que me sorprendieron fueron 2 o 3 cosas. En primer término, no creí que el hecho de abrir brecha como primera mujer fuese a tener tantas consecuencias. Y en segundo término, no entiendo todavía, porque tenía muchos años de tratar con ellos, de qué pasó con algunos medios de comunicación, que me trataron de manera pero tan severa frente a otras administraciones. Entonces, eso me hizo el avance mucho más difícil, me lo hizo mucho más complejo de lo que yo me podía imaginar. Ya casi le voy a tocar el tema de los medios de comunicación, Presidenta. Pero hablando de política, usted logra ser presidenta en su primera campaña. Eso de alguna forma hace que dentro de Liberación Nacional, cuando usted se lance, no existiera el chinchillismo, porque era la primera vez. El laurismo, dicen que suena más fácil. El laurismo suena más Para que no lo fácil. confundan con ¿cómo es? Chuchiguismo. Lo dijeron en esta asamblea, bueno, la asamblea saliente, pero sí, no importa, sí, así es más es. fácil laurismo. No existía el laurismo cuando usted se lanzó, sino que tuvo que abrir brecha, pero quedó presidenta de una vez. De alguna forma, la ausencia de esa base en el partido en campaña le restó maniobra ya en la presidencia de la República. Puede ser, pero también quiero decir que de alguna manera en el pasado hay algunos presidentes que les ha pasado un poco lo mismo, ¿verdad? Yo lo que sí creo es que, a diferencia de otras ocasiones, cuando yo vengo a poner mi sello propio, porque todos los presidentes tienen su sello propio, así sea que vengan alimentándose de otros movimientos como el figuerismo histórico, el monjismo, el arismo, llámelo como sea. Todo presidente, una vez que llega, marca su sello propio
y hace su propia escuela, como yo la he hecho. Existe un laurismo hoy, lo puedo decir con total seguridad de que así es. Pero cuando yo marco ese sello propio, a algunos no les gustó. No les gustó. Y entonces pasaron una factura que yo también creo fue desmedida, ¿verdad? Porque bueno, yo también asumí con independencia algunas decisiones que en su momento asumí, como por ejemplo fue manejar una propuesta de reforma del sector de electricidad diferente a la que el gobierno anterior había dejado propuesta, o bien enfrentar el tema de la minería a cielo abierto de manera diferente, a través de una ley que la aboliera. En fin, creo que ahí quizás lo diferente es que sí me pasaron una factura muy alta por el hecho simplemente de haber utilizado criterios propios en algunos temas. En este aspecto en particular, ¿cree usted, y entiendo que estamos hablando del expresidente Arias, que en algún momento le pasó por la cabeza a él que usted no iba a tener su sello propio, como lo hizo finalmente? Bueno, no sé, habría que preguntárselo a él. Lo que le quiero decir es que cuando me preguntan a mí qué fue lo que yo le hice, cosa además extraña, porque ¿por qué le preguntan siempre a la mujer que qué fue lo que nosotras hicimos? Y no le preguntan al otro lado qué fue lo que ese señor hizo. Bueno, me preguntan que qué fue lo que yo hice, como si yo tuviera alguna culpa en esto. Y no, miren, de verdad que yo no podía darme el lujo de estarme peleando con nadie. Le he tenido mucho respeto a quienes me han antecedido en el ejercicio de la presidencia. Estuve siempre abierta a recibir consejos. Y lo único de verdad que yo encuentro que hice fue asumir con independencia las obligaciones que yo tenía que asumir. Hablando del papel de la mujer, a mí me sorprendió hace algunos meses cuando vi una encuesta que decía usted volvería a votar por una mujer, como si cada 4 años se hiciera una encuesta en Costa Rica sí, preguntándole si volvería a votar. Nunca habían preguntado eso, nunca habían preguntado no, eso. ¿Cómo recibe esas cosas, presidente, usted? Bueno, ciertamente hay un sesgo ahí, no hay la menor duda, hay un sesgo aún contrario, digamos, al tema de la equidad de género de la mujer, porque en el fondo la pregunta lo que también busca es disuadir a la gente que vuelva a votar por una mujer. ¿Y a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Primero, yo no creo que mi gobierno se pueda comparar en algunos temas con otros gobiernos del pasado en temas negativos. Si es en materia económica, han habido gobiernos que llevaron este país al abismo. Si es en materia social, hay gobiernos que en este país no invirtieron tanto como lo que hicimos nosotros. Si se trata de ética, también podríamos encontrar grandes cuestionamientos en el pasado, de manera que no somos tampoco lo peor que ha tenido la historia del país, perdonen, pero eso no es así. Y en segundo término, si creen que es que a través de los errores que yo puedo haber cometido, van a disuadir ese espíritu de lucha que caracteriza a muchas mujeres, también están muy equivocados, porque yo estoy segura que detrás mío vienen muchas mujeres queriendo también aspirar a la presidencia de la República, y confío en que Costa Rica les vuelva a dar su oportunidad. Presidenta, ¿cuál va a ser su papel, si tendrá alguno, en Liberación Nacional a partir del jueves? Bueno, yo no he tenido mucho tiempo, obviamente, de pensarme todavía muchos de los planes, pero por supuesto que la organización que me alimentó desde el punto de vista doctrinario, ideológico, que me inspiró, ha sido, como lo dije también en mi discurso el 1 de mayo, una de las instituciones o organizaciones que más ha innovado en favor del país, que más estabilidad le ha garantizado a Costa Rica, que más aporte le ha hecho en la historia política de Costa Rica, de manera que yo me siento muy orgullosa de esos orígenes. Y claro que voy a estar presente, no solamente defendiendo mi legado, porque hay quienes así me lo han pedido y quieren verlo, porque efectivamente hay un laurismo que se entregó de lleno a trabajar en estos años y que siente que es justo defender nuestro legado hacia adelante, sino porque también me encantará compartir mi experiencia, las cosas buenas y las cosas no tan buenas, con la gente más joven y ayudar a impulsar un nuevo liderazgo desde esa organización. La Constitución Política Costarricense plantea la particularidad de que cuando usted gana por un partido y llega a ser presidente de la República, se separa absolutamente, pero absolutamente, del partido que lo llevó a gobernar. ¿Cuál es su relación hoy con las autoridades del partido, doña Laura?
Depende a cuáles nos refiramos, pero por ejemplo... Don Bernal, por ejemplo, el presidente. No, muy mala, muy mala. Yo no puedo esconderle que me ha indignado mucho las múltiples manifestaciones tan groseras en contra mía, cuando tampoco nunca le hice nada en lo personal. Antonio Calderón, el secretario general. Tengo mucho de no conversar con los miembros del comité propiamente ejecutivo, pero, por ejemplo, déjeme decirle a Alexander que con la fracción que dejó, que salió hace unos días, con la mayoría de sus diputados, me seguirá uniendo una gran amistad y un profundo agradecimiento por el trabajo que hicieron tan dedicado en favor de la agenda que esta administración le propuso al país, con la fracción que acaba de tomar sus cargos. También tenemos una muy buena relación con la mayor parte de los alcaldes del país, a quienes les agradecí en mi discurso. Dejamos también un gran agradecimiento por el trabajo que hicimos de manera conjunta, y tendré mi representante ante el directorio, a donde hay gente también que me aprecia muchísimo. Presidenta, ¿qué le ha costado a nivel familiar la presidencia de la República? Tiempo, que es lo que más uno pues sacrifica. No es exclusivo de mi persona, todas las mujeres u hombres trabajadores tienen que sacrificar el tiempo de su familia para salir adelante. Sin embargo, este es un trabajo en donde, es decir, uno mentalmente nunca se desliga, es un trabajo de 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año. Se esté donde se esté, uno no se desliga. Hay gente que dice a veces, váyase, tómese un viajecito, váyase fuera y así se desliga. No, en la presidencia ni siquiera eso ocurre. Entonces el tiempo, claro que ha sido, a mi familia ha sido uno de los mayores rigores, pero sobre todo es el tiempo aún cuando hemos estado juntos, porque, por decirle algo, el 1 de mayo del año 2011 mi hijo cumplía 15 años. Decidimos hacer una excepción, porque yo los cumpleaños con mi hijo casi nunca los pude celebrar. Y dijimos, vamos a hacer un esfuerzo y por lo menos vamos a hacer el intento de un almuerzo, y que mamá, como dijo él, que esté un ratico, que por lo menos arranquemos el almuerzo. Ya si luego se tiene que ir, que se vaya. Bueno, ese fue el famoso Mayo Negro. De manera que yo estuve ese día en mi casa, porque ahí era el almuerzo, pero no estuve ni siquiera sentada en la silla. Pues estuve pegada al televisor, haciendo llamadas, verificando todo lo que estaba pasando. Entonces muchas veces uno estaba, pero no estaba, o estaba transmitiendo una gran carga de tensión. Yo diría que la familia fue la principal privación en estos años. ¿Y en su salud le ha pasado factura, doña Ana? A Dios gracias. A Dios gracias, la he cuidado bastante bien. Procuré ser muy ordenada. La gente que trabajaba conmigo podía dar fe de que terminaba mi agenda de trabajo y me iba a mi casa a ganar todo lo que podía en un poquito de sueño. Comía muy ordenadamente y por suerte creo que me voy con la salud bastante bien. Tengo que hacerme un examen general ahora terminando, pero yo espero que no haya nada grave. No había planeado esta pregunta, pero se me acaba de ocurrir. ¿Durmió bien durante su presidencia? Aunque fueran pocas horas, pero lograba conciliar el sueño. Eso es clave. Eso es clave en el ejercicio de la presidencia. Porque me han contado colegas que pierden el sueño y que no se logra manejar posteriormente la lucidez a veces que se requiere al día siguiente para seguir tomando las decisiones que se necesitan. Usted ha hablado, supongo, con don Luis Guillermo en las últimas horas. Ahora me contó que lo hizo ayer. Mañana se reúnen oficialmente. Mañana nos reunimos, si Dios quiere. ¿Qué consejo personal le podría dar a don Luis Guillermo mañana? Que mire siempre hacia su interior. Los políticos, de alguna manera, dependemos de la gente, y la gente es esencial y fundamental en la atención de sus necesidades, en la comprensión de esos elementos que van a definir hacia un futuro un país mejor, un país peor. Tenemos que pensar constantemente en la gente, desde el punto de vista del bienestar general. Pero si pretendemos derivar aplauso, conseguir lisonjas y sonrisas en cada decisión que vamos a tomar, un presidente deja de tomar decisiones. De manera que tarde o temprano van a haber momentos y situaciones duras y controversiales, en donde no van a haber aplausos, van a haber abucheos,
van a haber censura. Por más que uno haya hecho el esfuerzo a veces de explicar lo que uno está tratando, digamos, de hacer, van a haber censuras. No se va a poder tener unanimidad alrededor de algunas decisiones. Y en ese momento uno dice, ¿de dónde derivo fuerza para sostenerme? Siempre hay que mirar hacia adentro. Creo que él es una persona de fuertes valores, de grandes principios, y eso es fundamental, trabajar a partir de sus propias convicciones para poder sostener siempre las decisiones que sienta que son las decisiones correctas para el país, aún así sean decisiones impopulares. Presidenta, usted conoce a don Guillermo desde hace muchos años, entiendo que son contemporáneos y estudiaron en la universidad al mismo tiempo prácticamente. ¿Qué le pareció el triunfo con un mandato popular tan fuerte de don Guillermo? Me pareció el resultado pues, de un conjunto de factores, algunos de los cuales, pues, sin lugar a dudas, son de su propia cosecha, obtenidos con mucho mérito en el trabajo. Y lo importante es, pues, de verdad que ellos puedan avanzar en los desafíos que se tienen en este momento, abonar en la dirección, en lo que a mí respecta, de facilitar, y lo hemos venido haciendo, de verdad que lo hemos venido haciendo. Esa fue la instrucción clara y precisa que yo le di a mis ministros, de facilitarle la transición. No les pongan ningún obstáculo, no les pongan ninguna traba, pongan en sus manos toda la información que ellos requieran, y ojalá de verdad que el día de mañana pues podamos compartir un ratico, no va a ser mucho tiempo, pero un ratico para hacerle ver algunas de las cosas. Presidenta, hablando, de verdad no encuentro mejor persona para preguntarle cosas sobre la institucionalidad costarricense que esta semana a la presidenta saliente. ¿Qué piensa de la Asamblea Legislativa saliente en términos generales, no solo de la fracción oficialista? ¿Le quedó debiendo la Asamblea Legislativa saliente? Vamos a ver, yo diría que no, y le voy a decir por qué. Es cierto que no pasamos dos proyectos controversiales complejos, energía y reforma fiscal. Pero en reforma fiscal logramos la votación. Fue una asamblea que consiguió llegar a esa votación. Es la política pública más difícil que tiene cualquier país, y más un país como Costa Rica, con ese reglamento legislativo. Entonces, desde el punto de vista de la agenda que nosotros teníamos, yo no puedo ser tan mezquina y decirle a esa Asamblea Legislativa que no me dio los votos porque me los dio. Esa reforma no avanzó porque por razones de procedimiento la sala se la trajo abajo. ¿A dónde yo hubiese querido ver a esa Asamblea Legislativa haciendo un esfuerzo adicional? En las reformas al reglamento, ¿verdad? En las reformas al reglamento y los temas de reforma institucional. Pero no puedo ser tan mezquina. Ellos hicieron un trabajo de 18 meses que fue muy duro, muy intenso, para conseguir una votación de primer debate de un plan fiscal que hace años no se conseguía. Desgraciadamente, la Sala Constitucional sigue viendo algunos procedimientos con excesivo celo, aun cuando hemos venido discutiendo 18 meses, dice que no hubo publicidad. Bueno, yo creo que con ese criterio nunca va a haber una reforma tributaria en este país. Pero creo que a donde quizás pues yo hubiera querido nada más ver algo más era en el tema de la reforma al reglamento legislativo. Para usted, ¿cuál es el cambio institucional? Le voy a preguntar ahorita de Sara Cuarta, pero ¿cuál es para usted el cambio institucional más urgente que existe para mejorar la gobernanza finalmente? Sí, creo que no hay la menor duda que los temas asociados a reglamento legislativo, papel de la Sala Constitucional frente al proceso legislativo. Hemos venido cada vez viendo una sala que opera como una especie de Senado, con capacidad de vetar leyes importantes que han costado mucho negociar, y eso no está del todo bien. Y finalmente, mecanismos que nos permitan agilizar las decisiones también de la administración, que ya lo hemos venido haciendo nosotros, pero sobre todo atendiendo la reducción de tantas impugnaciones que se dan a las decisiones que toma un gobierno. Básicamente yo creo que esas son las 2 o 3 reformas. Particularmente sobre la Sala Constitucional, ¿qué cambios, si estuviera en sus manos, por supuesto, le haría usted a la Ley de Jurisdicción Constitucional, Presidente? La consulta facultativa. Esa consulta facultativa es un absurdo. ¿La eliminaría?
Absolutamente, yo la eliminaría. Pero como eso no se puede, siempre hay que negociar, pero entonces por lo menos agravarla. Pero ¿cómo es posible que un proyecto que se ha votado casi que por unanimidad, de pronto hay un diputado que se quedó guindando a quien no le da la gana aceptar esa votación, ¿verdad? Y logra, en el marco de otras negociaciones, conseguir 10 firmas para frenar un proyecto de ley? Inclusive de gente que votó sí por el proyecto. Sí, sí, por eso, sí. Sí, porque bueno, porque de pronto llegan a hacer otra negociación y entonces les dicen, no, pero entonces este otro proyecto yo no te lo voy a avanzar, no te lo voy a votar hasta que no me firmes una consulta a la sala. Y entonces vamos con un atraso y tal vez la sala se pone quisquillosa y puntillosa y encontró un tema de forma. Y entonces el proyecto se atrasó. La ley de penalización de la violencia contra la mujer fue a la sala en 5 o 6 ocasiones, por favor. Es una falta de seriedad, a través de consultas facultativas. Yo creo que eso hay que eliminarlo. ¿Cuál fue, no en su administración, en las anteriores se satanizó la relación, a veces un presidente llamaba por teléfono al presidente de la Sala Cuarta, un presidente de la República llamaba al presidente de la Sala Cuarta para hacer una consulta general? ¿Usted tuvo con la Sala Constitucional, presidente? Sí la tuvimos, pero la nuestra procuramos que fuera muy, muy institucional y muy transparente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando teníamos la necesidad de hacerles ver algún punto, pedíamos una reunión que se agendaba tal cual, nos movíamos hacia la Sala Constitucional con la discusión del plan tributario. Estuvo un equipo grande mío con todos los magistrados de la Sala Constitucional. En otras ocasiones fueron representantes del Poder Ejecutivo a reunirse con algunos de los magistrados, de manera que siempre lo hicimos de manera muy abierta y de manera muy formal para no generar suspicacias, porque lo que sí se vale es que conversemos entre nosotros. Lo que tal vez en algún momento generó suspicacias es que la gente entendía que eran conversaciones debajo de la mesa. En nuestro caso siempre fue muy transparente. De alguna forma se sentía más fácil por el hecho de la experiencia y de ser mujer, cuando Ana Virginia Calzada era la presidenta de la Sala Constitucional, o siguió existiendo digamos, esa relación institucional con don Gilbert Armijo como presidente de la Sala? Bueno, la presidencia del magistrado Armijo es muy, muy reciente, Sí. es muy, muy reciente, de manera que, y ya nosotros íbamos de salida, ya no había muchos temas controversiales, pero quiero decirle que, sin particularizar, en general, mi relación con los representantes del Poder Judicial siempre ha sido una relación de respeto y muy fluida. Presidenta, en el tema de la Procuraduría de la Ética Pública, hay algunos candidatos a esta presidencia que plantearon volver vinculantes los dictámenes de la ética pública, a lo que surgió una duda. Bueno, se trata de una investigación preliminar, usted usó esa frase de hecho en algunos informes de ellos. ¿Qué cambios le haría al funcionamiento si estuviera en sus manos, por supuesto, de la Procuraduría de la Ética Pública? Yo más bien le daría más garantías para que las personas se puedan defender. Porque ahí lo que ha habido es una especie de, no, es que no es ni siquiera tribunal, esa es una instancia que recoge las denuncias de una parte, no le da garantías a la otra de que sea un proceso de descargo, y sobre esa base emite un informe que además tampoco se respeta, digamos, la confidencialidad desde el punto de vista de que en tanto no hay cosa juzgada, hay que salvaguardar, digamos, bueno, el honor de la persona, y entonces trasciende a la prensa mucho antes que la persona se entere, y entonces ya terminan condenando a un funcionario. Yo más bien daría mayores garantías para que ese funcionario pueda tener una serie de descargos, y una serie digamos, de garantías, insisto, en el proceso que lo haga mucho más balanceado. ¿Y la Contraloría General de la República le variaría algo a su funcionamiento? Básicamente con la Contraloría hemos tenido siempre muchas coincidencias. Yo creo que en la Contraloría se ha venido tratando de agilizar todo lo que es la parte de controles previos. Lo ideal es que los controles, casi todos, sean controles a posteriori, porque por la vía de los controles previos es que muchos de los procesos sufren atrasos desmedidos. El otro tema que deberíamos tal vez tratar también de corregir
es las excesivas impugnaciones a los procesos de contratación administrativa, que como bien sabemos están motivados por empresas que como no ganaron la licitación, pues ven a ver cómo encarecen las decisiones atrasándolas. En algunos casos, déjeme decirle, es así tal cual. Impugnan, la empresa que ganó sabe que se le van a elevar los costos a pesar de que ofreció un contrato en ciertos términos y entonces los llevan a un proceso de negociación en donde por debajo tienen que compartir un contrato. Bueno, esas son las cosas, digamos que sí. Nosotros hicimos planteamientos en todo eso, quiero decirlo. Yo no es que ahora estoy diciendo estos son problemas que estamos diagnosticando, pero la señora no hizo nada. No. Cada vez que yo me refiero a un problema que identificamos, planteamos una medida para buscar su solución, pero al no ser todas soluciones que dependieran del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, de la Sala Constitucional, pues algunas las ganamos y otras no. Eso me deja la reflexión, Presidenta. Constitucionalmente, en Costa Rica el primer poder de la República es la Asamblea Legislativa, la ejecutora de la Presidenta de la República, pero en la práctica, ¿quién manda? Aquí a veces vemos que manda la Sala Cuarta, efectivamente, cuando veta 7 personas un proyecto pasado por 57, a veces empresas con sus intereses. En la realidad, ¿manda la Asamblea, manda la Presidenta? ¿Qué opina de esto, Presidenta? Estamos en una especie de juego suma cero, en donde la forma tan inconexa en que fuimos haciendo muchas de las reformas a las instituciones del Estado, fueron ya no solamente poniendo pesos y contrapesos que es necesario en todo Estado de Derecho, porque tenemos que buscar ese balance de pesos y contrapesos entre los distintos poderes de un Estado. Pero aquí se fue la mano, fuimos más allá. Y en este momento, más que pesos y contrapesos, lo que tenemos es prácticamente, como le decía, una especie de juego suma cero en donde todos nos marcamos a un punto en que la bola no corre en el terreno. Es una especie de nudo gordiano en donde no logramos que los procesos fluyan. Entonces, hay decisiones de la administración que por la vía de los juicios contenciosos administrativos o por la vía de los recursos de amparo no le permiten a la administración avanzar o tomar las decisiones con la oportunidad que requieren. Tenemos legislación que a pesar de ser votadas son vetadas por la Sala Constitucional, de manera que sí, estamos en un momento muy delicado de la institucionalidad del país, en donde sí quiero decirle una cosa, siento que quien más ha venido ganando en detrimento del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo es el Poder Judicial, cosa que tampoco le conviene al Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene que mantener su credibilidad en la administración de justicia. En el momento en que la gente pierda credibilidad en juicios objetivos y balanceados y en una administración de justicia como tiene que ser, yo creo que ahí de verdad que delegitimamos al poder, al Estado costarricense. Presidenta, algunas de las ideas que usted me ha dado en estas últimas respuestas están plasmadas en el informe de los notables, están plasmadas en los proyectos que envió Presidencia a la Asamblea Legislativa y que finalmente no tuvieron eco en la Asamblea. Viéndolo también en retrospectiva, ¿cree usted que faltó presión desde, en este caso, el Ministerio de la Presidencia para avanzar con la discusión de las reformas planteadas en esos proyectos? Siempre uno puede, cuando ve las cosas en retrospectiva, uno puede decir, quizás pudimos haber hecho más. Pero yo creo que en el marco de otras leyes que también teníamos la obligación de avanzar y tratar de aprobar, pues se hizo lo que se pudo. Nosotros creímos, una vez más creímos, de que la Asamblea iba a avanzar en el reglamento legislativo cuando volvieron a constituir la comisión, después de que nosotros enviamos las propuestas de informe de los notables, volvieron a constituir la comisión de reformas legislativas. La gente que estaba trabajando las reformas a la ley de la jurisdicción constitucional de la Comisión de Jurídicos volvieron otra vez a retomar eso. Hubo un intento en la Comisión de Gobierno y Administración de retomar los proyectos a la administración que enviamos. De manera que todos nos dijeron que sí, pero al final se volvió a entrabar. Es muy difícil a veces. Bueno, y de hecho el tema de Banca para el Desarrollo puso sobre la mesa elementos que se habían disimulado mucho en las asambleas legislativas anteriores. Me refiero, por ejemplo, a la negociación directa de intereses particulares en la Asamblea Legislativa, e inclusive un día de estos la subjefa saliente de Fracción de Liberación Nacional dijo a Monumental
que ella tenía versiones de que existieron pagos en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que no le voy a preguntar eso porque a nadie le consta hasta el instante, a menos de que le conste, Presidenta. Pero esto pone sobre relieve la discusión de algunos elementos tremendamente oscuros en la Asamblea Legislativa, el tema particularmente Banca para el Desarrollo. Bueno, yo obviamente, al igual que lo hice con la denuncia de la Ruta 1856, si a mis manos llegara una denuncia sustentada de que se le ha pagado a diputados por frenar Banca de Desarrollo, uno tendría que tener la obligación, de lo contrario estaría encubriendo un delito, de denunciarlo. De momento yo no tengo ninguna evidencia, aunque reconozco que se han dicho cosas a nivel de rumores, pero lo cierto del caso es, haya mediado o no haya mediado dinero para detener ese proyecto de ley, yo sí le puedo garantizar que si no se ha podido votar es porque la negociación que ha frenado eso es la que tiene que ver con la banca de maletín, que es un negocio grande, es un negocio poderoso y que se ha escudado detrás de algunos medios de comunicación. Y ya solamente el poder de un medio de comunicación es tan intimidante para los políticos que será suficiente para frenar la voluntad de algunos de seguir avanzando, ¿verdad? Yo me voy muy frustrada con el tema de Banca para Desarrollo, yo lo dije, pero la misma suspicacia que tienen algunos periodistas para investigar denuncias contra políticos, pareciera no tenerlas cuando los políticos también sugerimos que pueden haber empresarios manipulando procesos en su favor. Bueno, así es el mundo. Hablemos de la prensa. Precisamente usted fue dura en el discurso del 1 de mayo. Luego el ministro Roversi de alguna forma enmarca en una entrevista posterior a qué medios en particular se refería. Y eso me hace preguntarme por una respuesta que usted me dio al inicio de esta entrevista. ¿En algún momento dueños o representantes de medios de comunicación le presionaron o le advirtieron que se iban a oponer fuertemente a algún proyecto y que le iban a hacer mala prensa, como se conoce en términos de comunicación, si usted o su gobierno no cedía a un interés en particular? No, yo no puedo jamás aseverar una cosa así. Lo que sí le puedo decir es que a mí me sorprendió que hace aproximadamente, no tengo la fecha precisa, pero hace aproximadamente 18 o 24 meses, una representante de un medio de comunicación que tenía una controversia fiscal abierta con la administración, sugirió, más bien las insinuaciones vinieron de ahí, no de nuestro lado, sugirió que el gobierno podía estar desquitándose con los medios de comunicación en persecuciones relacionados a temas fiscales. Y a mí eso me produjo un gran malestar, porque no es posible que se indicara algo que no era más que una obligación de los técnicos de la administración, de un caso que venía de mucho atrás, de 2 administraciones atrás, y que se insinuara que nosotros más bien jugábamos con esos casos, cuando yo creo que pasaré más bien a la historia por haber sido la primera presidenta que dio instrucciones claras y precisas a las autoridades tributarias de que tuvieran mucho cuidado en seguir conciliando en casos de evasión fiscal, porque si hay algo que ha caracterizado la historia tributaria de Costa Rica ha sido la impunidad en esos temas. Y entonces emitimos una directriz, pero lo hice sin pensar en un nombre en particular, preocupada por la impunidad. ¿Usted sabe cuántos casos se han condenado en el país? Uno solo. Curiosamente, el pariente de un político, pero ningún empresario. Y entonces desde ahí vino una alusión, a mí eso me indignó muchísimo, de que nosotros nos estábamos prestando para un juego, posiblemente a cambio de que la prensa nos tratara bien. De manera que al haber venido más bien de ahí, pues fue lo que me hizo abrir los ojos y entonces sí, darme cuenta que en ese medio se le había dado una intencionalidad política a un tema tan delicado y que requiere ser manejado con tanta neutralidad por parte de la administración, como es un tema
de eventuales incumplimientos de obligaciones tributarias. Presidenta, a menos de que las cuentas me fallen, creo que usted pasó año y medio sin ministro de la presidencia, sin ministro de la comunicación. Creo que fue hasta diciembre de 2011 en el que don Roberto asumió el Ministerio de Comunicación. Ha habido controversia en los últimos meses sobre si se debe tener o no un ministro de la comunicación, lo decidirá don Luis Guillermo o lo decide don Luis Guillermo. Pero desde su punto de vista, ¿es necesario? ¿Se dio cuenta que era necesario al año y medio de su administración tener un ministro de comunicación? Hay que tener una persona con mucha solidez, pero claro que no es fácil a veces encontrarla, porque si un presidente que además viene de una campaña en donde todo el mundo sabe que en una campaña hay recursos para pagar una buena comunicación, para pagar una buena asesoría. Si un presidente entra aquí a presidencia y se encuentra que no tiene recursos, como no los tiene a su haber, ya va a enfrentar un problema muy grande de poder aspirar a contratar un excelente profesional, un estratega, cuando no tiene posibilidad de pagarle buenos honorarios. Y entonces muchas veces lo que sucede es que nos quedamos sin esa asesoría, sin esa posibilidad de hacernos acompañar por un buen estratega. De manera que algunos lo hemos visto, pues diciéndole a alguien, mire, si no es por el dinero, porque los ministros ganan muy mal, pues por lo menos que sea por la gloria, como dicen, le doy el cargo de ministro y usted tiene un estatus. Bueno, pero no todos tampoco quieren meterse ahora en los líos de ser ministros y esto se ha vuelto muy duro, muy difícil, hay muchos rigores y hay mucha gente que no está dispuesta a aceptar trabajos en el Estado y en el sector público. Yo tuve la fortuna que al final don Roberto, pues, don Carlos se vino ahora al cierre, estuvo don Roberto en algún momento dispuesto, estuvo Francisco Chacón, pero es una función muy compleja porque en el fondo a los presidentes se les exigen hacer cosas, pero los recursos que se les dan en algunas áreas, especialmente críticas, son recursos muy escasos. Finalmente, en el tema de comunicación, ¿qué opinión le merecen las redes sociales, donde ha habido un cambio cualitativo, por ejemplo, en la forma en que usted maneja sus redes en lo personal, Presidenta? ¿Qué opina de las redes sociales? Bueno, siempre las he defendido. He sido una gran defensora de las redes sociales, he sido una gran defensora de la Internet libre. He escrito cosas al respecto, me he involucrado mucho más allá de lo que la gente cree. Creo que seguirá siendo uno de mis hobbies hacia adelante y seguiré siendo una militante en favor de la Internet libre. En ese sentido las defiendo porque sigo creyendo que es el espacio de mayor libertad que ha creado la humanidad hasta ahora. Lo que pasa es que las redes sociales son utilizadas por personas de carne y hueso. Y como todo en la vida, pues las personas las utilizan de acuerdo a su forma de ser, a su visión de las cosas, a sus sesgos ideológicos particulares, a la forma en que se sienten en ese momento, a sus frustraciones, a sus alegrías, a sus tristezas. Y entonces, bueno, se encuentra uno con todo en las redes sociales. Además, a nosotros nos correspondió vivir en esta era, que es la era infantil de las redes sociales. Yo estoy segura que hacia adelante la humanidad irá madurando, sabrá discriminar aquello que puede tener fundamento de lo que no, y habrá un debate cada vez, presumo yo, un poco más maduro. Nos tocó esta época infantil de las redes sociales, con muy poca experiencia en el país, con muy pocos instrumentos a nuestro haber, pero las entendimos como un fenómeno que más bien abonaba al clima de opinión. Fuimos conejillos de India, pagamos un costo muy alto, pero nadie podrá decir que perseguimos el uso de las redes sociales como otros gobiernos en otros países finalmente lo hicieron. De hecho, cuando yo la leo a usted en Twitter, me da la impresión de que usted lo disfruta, y lo disfruta mucho. Bueno, porque de verdad que les asigno ese papel. Es más, yo se lo voy a poner de esta manera. Para mí, las redes sociales se convirtieron en un mecanismo que me permitió decirle a la gente cosas que la prensa tradicional me boicoteaba, o que la prensa tradicional lo ponía en términos diferentes. Entonces, más bien también, para los políticos que no le hicimos algunas concesiones a la prensa tradicional,
o para los políticos que padecimos sesgos, que todavía no sé por qué, en contra nuestra, se convierten más bien las redes sociales en una posibilidad de establecer una comunicación directa con los ciudadanos. De manera que para mí lo ha sido en muchos temas en donde no pude conseguir comunicarme por ahí, pues me comuniqué de manera directa por las redes sociales. Presidenta, en temas menos densos, ¿quién ha sido su mejor consejero o consejera durante su presidencia? No han sido muchos, porque mi forma de trabajar, yo lo concentro todo en un solo grupo, que hay presidentes que concentran todo en un solo grupo, bueno, cada quien tiene su estilo. Yo lo que hacía era, sobre todo dependiendo del tema, hacía algunas llamadas. Y entonces, si eran en temas económicos, ahí tuve gente muy valiosa que me ayudó, que me dio ideas de fuera de gobierno, rescato muy especialmente, por ejemplo, en temas económicos a don Eduardo Lizano. Si eran en temas políticos, algunas autoridades del partido a las que siempre he apreciado, como Francisco Antonio Pacheco. Si eran temas más bien sociales, tal vez había alguna gente que estaba trabajando en algunos organismos internacionales que me daban alguna perspectiva más amplia. Siempre, sí, siempre quiero decir que mis ministros fueron vitales y mis vicepresidentes también. Estuvieron siempre muy cerca y por supuesto que cualquier decisión siempre era discutida con ellos. ¿Usted es una presidenta solitaria? Yo no me he visto así. Lo que pasa es que Laura Chinchilla tenía un estilo de ser toda una vida. ¿Ah, sí? El hecho de haber sido hija única, mujer, creo que me condicionó mucho. He sido muy autosuficiente. Creo que las mujeres tendemos a ser mucho más autosuficientes que los hombres. A veces nos sentimos más atendiendo todos los enredos al mismo tiempo. Pero solitaria no, siempre he encontrado mucho la compañía de gente dispuesta a ayudarme, a darme consejos. Y siempre me sentí muy acompañada de la gente en la calle cada vez que salíamos a hacer recorridos. De manera que soledad no es un término, digamos, por lo menos en lo personal. Sí tengo que decirles que desde el punto de vista que como existencial, el ejercicio de la presidencia lo es, porque si uno pretende que llegado el momento de tomar la decisión final, va a haber alguien que le va a zafar la carga a uno está muy equivocado. La gente está dispuesta a darle consejos, está dispuesta a contrastar ideas, pero llega un momento en que todos cruzan la puerta, se van, y uno es el que, con esa información, tiene que tomar la decisión. Y hay momentos en que son muy solitarios desde ese punto de vista, porque uno sabe que la decisión depende solamente de uno. Presidenta, ¿qué va a hacer la otra semana? La otra semana seguro que ¿Qué va a estaré. hacer el viernes? Lo voy a hacer el viernes seguro que me levantaré un poquito más tarde del usual, disfrutaré más la tacita de café, no voy a leer periódicos, estoy eliminando todas las suscripciones. Voy a Espero que siga oyendo radio, no importa. La radio siempre la he querido muchísimo, okay. Además. Siempre la he querido muchísimo. El elemento de inmediatez me gusta mucho. Y quiero decir que en la radio, con la excepción de algunos programas que se vuelven, no sé, muy cargados de demagogia y de diatriba, en general me parece que son medios que han mantenido un gran balance informativo. Pero posiblemente nos daremos la tacita de café, recogeré muchos de los libros que dejé leer, empezaré alguna buena novela, iré seguro que a hacer compras al mercado, porque mi marido es el que las ha hecho, y posiblemente dure un largo rato con mi hijo haciéndole chineos en la cabeza, que es lo que me gusta rascarle. Presidenta, obviamente hay un tema de seguridad intrínseco, así es que tiene la libertad de responderme hasta donde se sienta más cómoda. Pero yo he estado con algunos jerarcas de instituciones policiales, por ejemplo, que me dicen, yo los domingos me le escapo al guardaespaldas porque ya necesito un tiempo para mí sin tener al guardaespaldas atrás. Aunque usted seguirá teniendo una caseta de fuerza pública, como todos los expresidentes frente a su casa, pero se sentirá más libre en lo personal a partir del viernes, cuando ya no cuente con un equipo de seguridad rodeándola todo el día. Bueno, yo quiero decirles una cosa. Yo no sé por qué a mí me hicieron esa imagen tan terrible cuando yo en estos años he hecho mis cosas manejando yo en solitario, sí, en varias ocasiones. Además hay gente que me ha encontrado en tiendas, en Semaco, alguna carrera en Multiplaza, de pronto un fin de semana. Mi marido
nunca exigió ningún tipo de escolta. De hecho, ustedes recuerdan un accidente lamentable que tuvo porque él siempre quiso tener su propio vehículo, seguir manejando él. Mi hijo nunca tuvo ningún tratamiento diferente al que siempre tuvo, ni diferente al de sus compañeritos. Ellos se lo pueden decir, las profesoras se lo pueden decir. Nunca hubo guardaespaldas detrás de él. Mi familia no quiso cambiar su rumbo, su ritmo de vida. La casa mía no tiene guardas al frente. Preferimos instalar una cámara que la monitorearan. La puerta siempre pasa abierta. De manera que en eso no va a haber un mayor cambio. Yo acepté siempre alguna escolta y obviamente que me manejara un chofer, porque yo trabajo mucho mientras voy viajando. Todas las llamadas que tenía que volverlas ahí, las hacía ahí. Y porque, bueno, ya en la agenda cotidiana ellos sí tenían la obligación de garantizarse la protección de algunos lugares. Pero en realidad nunca me agobiaron. Y siempre que les pedí, miren, hoy vengan menos, hoy mándenme nada más a una persona, ellos siempre lo acataban. Porque la siguiente pregunta era si extrañaba manejar particularmente, pero ya vi que no, que a veces se escapa manejando. A veces me escapo, no me gusta mucho manejar, a veces me escapo. Sí nos va a quedar, creo que un muchacho, al igual que otros expresidentes, como usted lo menciona, que es lo que tenemos, pero va a quedar también en un punto muy discreto para que nos asista de manera puntual, pero más bien, como le digo, no abusamos de eso, no abusamos de eso. Presidenta, la última pregunta. ¿Aspiraría nuevamente alguna vez a ser presidenta de la República? No, yo este ciclo lo he cerrado en definitiva. Y de verdad siento que la obligación de muchos de los líderes que ya Costa Rica nos dio la oportunidad es tratar de estimular mucho el liderazgo joven. Creo que tenemos un semillero de gente muy, muy buena en el país, que tiene derecho a aspirar, pero no, en mi caso no va a ser así. Presidenta, esta es la última entrevista que yo le hago como presidenta de la República. No sé si quiere darle un mensaje final a nuestros oyentes y televidentes. No, pues más bien agradecerle a toda Costa Rica pues el enorme honor que me dio de poder servirle a este país, las enormes alegrías que me generaron en cada momento en que logramos cumplir con el resolver algún problema que alcanzaba a comunidades enteras, a familias o a individuos. El haberle demostrado una vez más al mundo que Costa Rica sigue teniendo fe en sus instituciones al haberse movido masivamente a las urnas electorales. El agradecer también el trabajo de periodistas, porque las aseveraciones que hice no tienen que ver con el trabajo generalizado del ejercicio del periodismo. 20 años en la función pública dan un fiel testimonio de que siempre he respetado a la prensa, de que nunca les he condicionado una entrevista, de que siempre tratamos de facilitar el acceso a las fuentes de comunicación, pero también nos dolió la falta de respeto con que muchas veces se nos trató y ese sesgo tan grande. Ustedes tienen una gran responsabilidad sobre sus espaldas, porque si bien es cierto, es importante ejercer el control sobre el poder público, también es importante saber que las instituciones, si no son debidamente apreciadas por su población, tarde o temprano, la gente creerá que aquí nada sirve y que se vale un cambio a cualquier costo. Y eso pasa porque también, en consecuencia, la prensa, así como cuenta las cosas difíciles, malas que ocurren, también le cuenten a Costa Rica las cosas buenas que tiene este país. De manera que muchas gracias más bien a ustedes por habernos dado siempre un trato muy justo, muy valioso, sin haberse escondido nunca también. Obviamente la crítica que posiblemente en algunos momentos nosotros merecimos también tener. Presidenta, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad.
una producción de Noticias Monumental.